mientras van ingresando, ¿no es cierto?, y se van sumando a esta transmisión, quiero contarles que Fundación Chile y la Universidad de Western Sydney firmaron un convenio de colaboración para aportar en la formación de las y los profesionales que se desempeñan en la educación inicial, desarrollando en conjunto un diplomado titulado Diplomado en Diversidad Cultural e Interacciones Pedagógicas para la Educación Inicial, el que aborda los nuevos desafíos que va a presentar el desarrollo infantil temprano en los actuales escenarios de diversidad social y cultural. Antes de comenzar con esta segunda jornada, cuyo título es Género y Diversidad, queremos hacer la siguiente recomendación. Dado que tenemos una expositora en idioma inglés, les queremos pedir que vayan hasta la barra inferior, ¿no es cierto?, a los iconos que aparecen en la parte inferior de esta plataforma Zoom, en donde aparece este icono, ¿no es cierto?, que es como una forma de globo terráqueo. Búsquenlo y pinchen, ¿no es cierto?, ese icono y escojan el idioma. En este caso va a ser español, ¿ya? Donde está ese icono de interpretación, ustedes buscan, ¿no es cierto?, el que dice español. Si no lo ven, pueden maximizar también su imagen en la pantalla y de esta manera van a deslizar el mouse y pueden, ¿no es cierto?, ahí efectivamente pinchar este icono. Les queremos también pedir, a propósito, ¿no es cierto?, del chat, que nos puedan ir contando desde dónde nos acompañan, irnos saludando. Nosotros vamos a tratar de poder recoger, ¿no es cierto?, desde donde ustedes nos están acompañando, desde Cerrillo, desde El Salvador, ¿no es cierto?, en la región de Atacama, ¿quién más? Desde Nancagua, desde Arica, desde la comuna de La Pintana, desde Coyipulli en la Araucanía, un abrazo a la Araucanía, ¿no es cierto?, desde la comuna de Santiago, desde Antofagasta. Bueno, en este momento somos 140 y sumando personas, ¿no es cierto?, que se van incorporando a este chat, y por lo tanto vamos a ir saludando también más adelante. Otra recomendación que queremos hacer esta tarde es que en el espacio donde dice QIA, al lado, ¿no es cierto?, de donde está este chat donde ustedes escriben, hay, ¿no es cierto?, unos iconos de diálogo que dicen QIA. En ese espacio queremos que vayan registrando sus preguntas en la medida en que vayan apareciendo, ¿no es cierto?, tras la exposición tanto de Kerry y de Daniela, ¿ya? Algunas recomendaciones importantes para la participación son aquellas que están relacionadas, igual que la semana pasada se los contábamos, con la importancia que tiene compartir en un espacio de seguridad, ¿no es cierto? Entonces les vamos a pedir que no compartan publicidad ni tampoco link desconocidos, que pueden ser muy complicados, ¿no es cierto?, sobre todo por estos temas de virus, ¿no es cierto? Y lo otro, siempre la recomendación para todos y todas, ¿no es cierto?, que este es un espacio de aprendizaje, así que las y los invitamos a ser cordiales, muy respetuosos, especialmente con las opiniones del resto de quienes están participando de este encuentro en la tarde. Bien, nada, estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de esta segunda charla. La primera también hubo mucha participación en esta charla también. Estamos muy, muy contentos de presentar hoy día a Kerry Robinson. Kerry es directora del Centro de Investigación en Diversidad y Derechos Humanos y miembro de investigación sobre sexualidades y géneros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Western Sydney. Ella es una tremenda investigadora, ¿no es cierto?, que ha estado liderando distintos proyectos, entre esos, ¿no es cierto?, uno sobre enfoques sociocultural y de derechos, que incluyó una perspectiva feminista de género e infancia, que buscaba una mayor comprensión precisamente sobre el género y su desarrollo en los primeros años. Para esto ella realizó distintas actividades, entre esas, por ejemplo, grupos focales con niños de 3 y 8 años, entrevistas a familias, y hoy día nos va a contar de su investigación y de aquello de lo que ha podido, ¿no es cierto?, registrar, investigar, ¿ya? Así que, nada, sin mayor preámbulo, voy a presentar a Kerry Robinson. Kerry, buenas tardes, te saludamos desde Chile, allá en Australia, tú partiendo el día, y nosotros casi cerrando nuestro día. Thank you very much. I'm looking forward to talking to people, and I thank you for
the Muchas invitation. gracias. Estoy muy agradecida de la invitación a hablar con ustedes y estoy emocionada de hacerlo. Welcome, everyone. Good afternoon. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Thank you for coming to this talk. Gracias por venir a esta charla. Estoy muy emocionada de estar aquí y de hablar con ustedes. Voy a hablar sobre género y género diverso en la educación temprana. Solo tengo un tiempo muy corto, por lo que solo puedo tocar algunos puntos importantes, porque es un tema complejo, es un tema extenso. Solo puedo tratar solo unos pocos puntos de manera gruesa que son de interés para nosotros. Por lo que, sin más, yo tomo una perspectiva de género de construcción social. Esto quiere decir que las categorías de niño o niña, mujer, hombre, son construcciones sociales, categorías de construcción social. El comportamiento asociado con de estas categorías está determinado por la cultura en la que vivimos. Si este es el caso, esto quiere decir que el género y cómo expresamos el género puede cambiar de una cultura a otra. También cambia en el tiempo. Lo que quiere decir ser un niño o una niña hoy es muy diferente de lo que puede haber querido decir hace 20 o 30 años, cómo expresamos ser hombre o mujer. El punto de esto es que si es una construcción social o determinado culturalmente, no está determinado por nuestros genitales o nuestro cuerpo físico o con las características asociadas al cuerpo. Si esto es posible, quiere decir que hay más maneras de ser de género que hombre y mujer. Hay múltiples maneras de expresar el género de uno tiene y cómo uno se sienta respecto al género o cómo se representa el género. La charla que doy hoy está basada en focus groups que he tenido con niños entre las edades de 3 a 12, pero principalmente hoy voy a hablar de los niños que están de 3 a 8 años de edad. También he hablado con sus padres y sus familias y sus educadores, pero hoy voy a hablar de la perspectiva de los niños y niñas. Estoy hablando aquí de niños y niñas y términos que voy a usar. Cisgénero, eso quiere decir que el género del niño o niña es el mismo que el que se les asignó al nacer. Eso es cisgénero. También voy a hablar de niños transgénero, que quiere decir que tienen un género diferente, que su género es diferente al que se asignó o el que se les dio en el nacimiento. También voy a hablar de niños y niñas que son de género diverso. Eso quiere decir niños que no se identifican ni con hombre ni como mujer, sino que se mueven entre estos dos. Estos niños y niñas son los que llamamos no binarios, que tienen un género no binario. Excuse me, Gary. Yeah. Gary, could you select swap displays in the top part of your screen? Swap screen. Swap displays. Because we're Le estamos pidiendo a la presentadora que cambie el modo de presentación para que se vea completo en la pantalla.
Can't see it. We see it, but we see your the practice version. So please Ah, put yeah, I can't see anything here. I'd have to go back out. yeah. Sorry. Yeah, I'm sorry. I'm going to have to stop the screen and go back out to the Zoom. Okay, so Disculpen, voy a poner la presentación de nuevo. Voy a partir desde aquí. ¿Ven mi pantalla? Please share your screen again. is it still the other one? ¿Todavía ven la misma? No, no vemos nada. You have to share again. Tienes que compartir nuevamente tu pantalla. No estoy segura de dónde hacer de cuál es el botón de swap screen, de cambiar pantalla. Just put share screen and do the same you did. Okay, that's It's great. that better? Yes, it's great. It's Thank okay? you. Thank you. Gracias, se ve perfecto ahí. So, Entonces, discúlpenme por esto, no sé por qué ocurrió esto. Entonces, voy a hablar sobre las culturas de género de los niños y niñas. Hay unos puntos centrales que me gustaría transmitir. Es que los niños aprenden sobre género muy temprano en sus vidas. Como todos nosotros, ellos y ellas tienen la perspectiva. Ellos y ellas aprenden de niños que solo hay dos géneros posibles, hombre o mujer, o niños y niñas. Y se les dice a los niños que esto es la única manera de expresar nuestro género, que es no cambiante, que es fijo. Y nosotros normalizamos esto, que la noción de que hombre, mujer, niño, niña son los géneros normales. Y que esta polaridad de niño, niña, hombre, mujer es el género binario de dos posibilidades. Por eso es que tenemos los no binarios. Los niños aprenden que se espera un cierto comportamiento de ellos, ya sea como de niño o como de niña. Si ellos no expresan su género de esa manera, en general se burlan de ellos o los acosan. Se les pregunta incluso si son el niño correcto, el adecuado, o la niña correcta o adecuada, si no están representando el comportamiento estereotípico esperado de esos géneros. Los niños aprenden de sexualidad y de género. Aprenden de sexualidad al aprender de la relación entre género y sexualidad. Aprenden que la heterosexualidad, la relación hombre-mujer, esa va a ser la sexualidad que ellos van a tener o ser después en sus vidas. Esta normalización de las relaciones hombre-mujer también es normalizada en la sexualidad, por lo que la heterosexualidad se vuelve la norma. Y a esto lo llamamos heteronormatividad. Entonces los niños juegan con género y con sexualidad en sus vidas tempranas, jóvenes. Dependiendo de cómo ven estas relaciones,
o cómo perciben el género. Juegan, por ejemplo, a madres y padres, que también utilizando género. También juegan a doctores y enfermeras. Y también juegos como darse besos, o estos juegos tienen que ver con la construcción que hacen los niños y niñas del género en su vida temprana. Los niños ven y aprenden de sexualidad a través del concepto, a través de varios conceptos. Comienzan a entender las relaciones entre niños y niñas y ven qué es aceptable y qué es normal. Y ven que aprenden esto todos los días en sus interacciones entre ellos. También lo aprenden a través de los medios de comunicación. Si ven, por ejemplo, en la imagen, en la presentación, tenemos un aviso publicitario de muebles. Entonces ellos ven esto, cosas como esta, y ven esto como el ideal de para sus vidas. También los niños y niñas aprenden estas relaciones de sexualidad y de género en su vida diaria y en su vida de juego. Construyen, generan conocimiento. A veces aciertan y otras no, porque los adultos en general no les hablan a los niños sobre género o sexualidad, porque consideran que esta información es solo para adultos, solo conocimiento para ellos, no para los niños y niñas. Entonces, el matrimonio es algo que para los niños y niñas es algo que ellos aprenden de sexualidad y género en este contexto de matrimonio. Las relaciones heterosexuales son reenforzadas y ellos y ellas ven que estas relaciones, como el matrimonio, están expuestos a esta información todo el día, todos los días. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá. Ven ceremonias de matrimonio donde dicen, por ejemplo, bese a la novia. Lo ven en los libros de cuentos, lo ven en revistas, en postales. Aprenden esto casi por osmosis, lo absorben. Y nunca pensamos en esto, cómo absorben los niños todo. Pero si tú ves los libros para niños, van a ver que incluso en las imágenes de los libros, como la que tenemos en la pantalla, que se desarrolla esta relación hombre-mujer incluso entre animales o insectos. El ejemplo es un libro de cuentos en que vemos la diferencia entre hombre y mujer en estos insectos por su pelo, por sus alas. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, niños que aprenden sobre matrimonio. Esto es de una postal que encontré. Son imágenes de todos los días. Otra, esta estaba en una revista, en una mesa de un living o una consulta. Aquí lo que vemos es una relación de género entre el niño y la niña, como empieza a tomar un sentido de sexualidad en esta imagen en particular. Y la cosa es que vemos estas imágenes todos los días. Los niños y niñas ven estas imágenes todos los días. Y estas tienen mensajes para los niños respecto a cómo sus vidas deberían ser, cómo deberían expresar género y cómo deberían expresar su sexualidad.
Ahora voy a hablar un poco sobre los niños trans y los niños de género diverso y cómo ven el género. Y quizás ellos también están atrapados en estereotipos respecto a qué género, al igual que otros niños, en cuál es el género de niños y de niñas. Ellos también están influenciados por estos estereotipos. Los niños que son niños y niñas que son trans o de género diverso saben que su género no se siente como el adecuado. Quieren tener un género diferente, quieren ser del otro género. Aprenden o comprenden esto por sí mismos. A partir de los 3 años, comienzan a entender que son diferentes a otros niñas y niños a la edad de 3 años. En general, no tienen todavía el lenguaje necesario o la comprensión necesaria para expresar esto a los adultos a esa edad. Ven que el género es algo que ellos piensan y que ellos sienten, ellos y ellas. No se trata de sus genitales. Para estos niños y niñas, el género lo sienten y lo expresan y es la manera en que piensan de sí mismos. Estos niños y niñas piensan que pueden ser ambos, niño y niña a la vez. Pueden moverse entre sentirse como un niño o expresar su género como un niño o hacerlo como una niña. Para estos niños, expresar el género, niños y niñas, es, como dije, tener comportamientos de niño en ciertos momentos y de niñas en otros. Estos son los niños que llamamos de género diverso, que no se sienten como un niño completamente o como una niña completamente. Y expresan su género de niño en ciertos momentos, en que, por ejemplo, es más cómodo. Por ejemplo, puede ser más cómodo ser niños hombre cuando están haciendo deportes, en que para ellos es más confortable, más cómodo, más flexible. Y aquí también lo que está ocurriendo es un estereotipo de las mujeres en el deporte. Como niños pueden ser más activos y más flexibles. Los niños trans con los que yo hablé, estas son mujeres, nacieron como mujeres y expresan su género como hombres. Por eso los llamamos niños trans. Estos rechazan cualquier cosa femenina y tienen un estereotipo muy masculino. Estos niños buscan el género en otros y lo expresan en cosas ellos mismos. Cosas como, por ejemplo, las pestañas largas. Ven esto como algo femenino o como usan su pelo o o como otros usan su pelo. Ven el género en otros de esta manera y lo expresan en ellos mismos también. Cuando estos niños afirman socialmente su género preferido, cuando hacen la transición al otro género, se sienten mucho más contentos, más cómodos en su vida. Previo a esa transición o afirmación, en general, tienen lo que llamamos disforia de género, o sea que se sienten deprimidos, se pueden sentir estresados, ansiedad. A menudo, y amén. Y también, perdón, se dañan a sí mismos, se cortan o se dañan físicamente estos niños.
Los niños trans, niñas y niños, la cosa más típica en ellos, en su vida, es que la necesidad de adaptarse a estereotipos de género en sus vidas o a las normas de género. Estos niños pelean contra esto cuando son niños jóvenes, niños pequeños. Lo que disfrutan, la parte fácil de su vida, es de que se sienten libres de ser quienes son, de ser sí mismos y mismas. Como dijo un niño, es como ser un pájaro que dejan libre de su jaula. El nombre que se les da a estos niños cuando nacieron lo ven como su nombre muerto. No quieren conservar ese nombre porque representa el género de nacimiento que ya no quieren tener. No hablan de estas almas muertas, no quieren usar el nombre muerto. Y eso, en general, es problemático para ellos y ellas cuando escuchan este nombre muerto, nombre de nacimiento. En respecto a la escolaridad, vemos que los niños y niñas no les gusta ser segregados. Por ejemplo, cuando los separan para hacer fila entre niños y niñas, tampoco les gustan los uniformes. No les gustan sus uniformes, tampoco tener baños separados de niños y de niñas, si es que están separados. Para ellos es muy difícil estar en la escuela todos los días cuando tienen que adaptarse a lo que los profesores los obligan a hacer, la persona antigua que ellos eran. Muchas veces los profesores se niegan a llamarlos por su nuevo nombre o a utilizar los pronombres adecuados. Muchas veces los profesores se rehúsan a hacer esto y esto es difícil para los niños y las niñas. También pueden ser ridiculizados por otros niños y niñas en la escuela. Muchas veces sienten que están siendo acosados. Muchas veces otros niños tienen mucha curiosidad sobre el género de estos niños. Pueden hacer cosas como, por ejemplo, espiarlos debajo de las puertas del baño y decir, ¿eres tú un niño de verdad? ¿Eres tú una niña de verdad? Esta curiosidad incluye tener curiosidad respecto a si sus genitales están alineados con su género. Puede ser muy difícil para los niños esta experiencia. Para terminar, las implicaciones para educadores en estos temas son: debemos pensar más allá de la binariedad hombre y mujer, porque no todos los niños y no todas las personas calzan con esta manera de expresar género. Es importante también que los educadores se mantengan informados respecto a los cambios que ocurren en el mundo del género, cómo se expresa. Esto está cambiando todo el tiempo. Necesitamos que los niños se involucren en pensamiento crítico respecto a género, respecto a poder, a diversidad y a diferentes maneras de expresar género. En cualquier profesión necesitamos tener un enfoque integral, que todos los trabajadores trabajen juntos con el mismo tipo de prácticas y políticas para apoyar
a los niños trans o de género diverso. Debemos estar conscientes de los riesgos de bullying y de acosamiento. Tenemos que mantener confidencialidad respecto a esto. Muchas familias no quieren que otras familias sepan de los niños trans o de las transiciones de género. También debemos ser culturalmente inclusivos para que todos los niños puedan expresar género de distintas maneras. Por ejemplo, tener representaciones de diversidad de género y también baños que no se identifiquen con niños y con niñas. También debemos tener conocimientos respecto a cuáles servicios están disponibles para los niños TGD, trans y de género diverso. Este es el final de mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Kerry, de verdad, de un valor incalculable para nosotros en nuestro sistema educativo chileno, contar, ¿no es cierto?, con estas conclusiones o avances, resultados de tu investigación. Estamos nosotros iniciando este camino, ¿no es cierto?, de incorporar todas estas concepciones y sobre todo una visión más inclusiva, ¿no es cierto?, en el sistema educativo en su conjunto y particularmente también en la educación temprana, ¿no es cierto?, en la primera infancia. Quisiera ahora saludar también, ¿no es cierto?, a varios colegas que se suman a esta transmisión desde Chillán, desde La Serena, desde Quilpué, especialmente también algunos que nos acompañan de otros países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, de Ecuador, Perú, Guatemala, ¿no es cierto?, y El Salvador también. Así que muy agradecidos de esta participación. La pregunta que ustedes hacen, la mayoría, efectivamente estos materiales van a quedar disponibles una vez concluidas, ¿no es cierto?, las 3 charlas que terminan la próxima semana, ¿no es cierto?, el próximo jueves. Cuando terminemos las 3 sesiones, los correos que se han inscrito, les vamos a enviar, ¿no es cierto?, cada una de las presentaciones y además también las grabaciones que van a quedar disponibles en el canal de YouTube de Educar Chile. Bien, queremos contextualizar un poco y comprender, ¿no es cierto?, cómo esta visión, todos estos conceptos, ¿no es cierto?, y además toda esta mirada inclusiva de la educación, que no es tan fácil para nosotros los educadores, lamentablemente, de incorporar y además de eso de vivirla, ¿no es cierto?, diariamente la inclusión, es que queremos invitar a esta segunda parte a Daniela Jaude. Daniela es educadora de párvulo y profesora de educación básica, ella es chilena, es máster en filosofía, psicología y educación y además es doctora en educación en la Universidad de Cambridge. Actualmente Daniela es profesora, pero además es la jefa de carrera de educación parvularia en la Universidad de O'Higgins. Así que muy contentos de tenerte aquí, Daniela, y contarnos un poquito, bueno, cómo esto que nos cuenta Kerry, que pasa al otro lado del mundo, o quizás en muchos lugares, estamos hoy día desde la formación inicial incorporándolo. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias por esta invitación. Es un gran desafío el que me plantean, porque al revisar justamente el diálogo que vamos a tener hoy con Kerry, lo primero que hice fue ver nuestra malla de formación y pensar en las últimas leyes que han salido para la primera infancia, para la educación parvularia. Me dicen por ahí que no se escuchan, puede ser que están en el canal de interpretación, no sé. Sorry. Ahora sí. Pablo o Sebastián. Em, Ahora prueba. ahí sí, ¿me escuchan ahí? Daniela, te escuchamos. Ahí sí, ya, muchas gracias. Vuelvo a partir entonces. Doy las gracias por esta invitación y también agradezco la oportunidad de poder dialogar este tema que es tan importante. Como decía Marco, se me invitó a reflexionar cómo estamos integrando estos temas en la formación inicial docente de educadoras de párvulos en nuestro país. Y la verdad
es que lo encuentro un gran desafío, ya que creo que son temas que aún como sociedad no nos estamos planteando de lleno, ¿cierto? Sigue existiendo gente que no escucha. No sé si pueden ayudarme con eso. Yo voy a continuar. Si hay gente que escucha, ya. Sí, Voy creo que tienen que entonces, cambiar el canal. Hay que cambiar el canal probablemente. Lo tenían. no Ahí sé se si escucha, pueden dice. dejar en el chat mismo ustedes que cambien el canal para... Ok. Sí, ya. Ya, muchas gracias. Entonces, yo les voy a mostrar un poco, como imagino que aquí hay muchas colegas educadoras de párvulos, ¿cierto? Colegas que trabajan en Fungi, en Integra, jardines infantiles, no sé, establecimientos educacionales. Y es difícil, es un cuestionamiento bien interesante y es un gran desafío el que nos hace aquí nos hace plantearnos que yo hice el ejercicio y les voy a mostrar aquí un poco el ejercicio que hice en mi calidad de jefa de carrera de un programa de pedagogía de educación parvularia, frente a la pregunta que se me plantea, ¿cómo trabajamos este tema en la formación inicial docente? Entonces yo dije, la verdad, trabajamos diversidad. Aquí yo les muestro, es un ejercicio muy simple, el plan de estudios, ¿cierto?, de nuestra carrera, donde destaqué en color verde los cursos que a mí me parecen deberían tocar más o menos este tema, como lo son los cursos de desarrollo infantil, ¿cierto?, de bienestar del niño, que vemos mucho de política pública, de desarrollo personal, social y emocional, de familia, o sea, un tema muy importante a tener en cuenta en el trabajo con las familias, con la comunidad, con la institución educativa, y el curso que más me llama la atención, el curso de diversidad e inclusión. Estuve revisando, conversando con mis colegas y decíamos, bueno, cuando hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de niñas y niños en situación de discapacidad, ¿cierto? Hablamos de diversidad cultural hoy en día, que es un tema que por la inmigración en el fondo se ha instalado en nuestro país y hemos intentado acoger de la mejor manera posible desde la educación infantil. Hablamos de diversidad de religiones, pero lo que yo veo, aún no estamos hablando de identidades de género, ¿cierto?, en la infancia, ni tampoco cómo formar profesionales que puedan acoger justamente a las familias y a los niños y a las niñas que transiten por estos caminos. Desde los cursos que yo realizo y desde los cursos en el fondo que yo trabajo en la formación inicial docente, tanto de educadoras como de profesores básicos y de educación especial, trabajo mucho el diseño curricular y el diseño de ambientes de aprendizaje y el juego, que son temas que Kerry conversaba en su presentación. Y yo dije, voy a hacer una autorrevisión, ¿cierto?, de cómo estoy enseñando estos temas, qué es lo que aparece, y cómo estoy orientando el trabajo reflexivo, ¿cierto?, de estos docentes, profesoras, profesores y educadoras en formación, hacia el pensar ambientes de aprendizaje que sean acogedores de esta diversidad, y acogedores, en este caso en particular, de diferentes identidades de género. Y dije, voy a hacer un ejercicio muy simple, porque cuando yo hablo de diseño de ambientes de aprendizaje y de juego, hablamos mucho de la metodología de rincones. Yo dije, ¿qué rincones tenemos? ¿Qué zonas implementamos en nuestras áreas? En nuestras, salas de actividades, en las aulas de niños y niñas. Y dije, voy a hacer un ejercicio y voy a buscar imágenes que me ejemplifiquen cómo son estas zonas. Algunas. Y partí buscando las zonas con sesgo de género.
Y lo primero que dije fue zona de la casa, zona del hogar. Y si ustedes se fijan en estas imágenes a la izquierda, tenemos las muñecas en sus coches, ¿cierto? La cocina, y uno se pone a pensar, ¿a quién invita? ¿Quién asume esos roles hoy en día todavía? No quiero decir que esto siga siendo así de una manera masificada, pero ¿quién lo asume? ¿Quién está en la cocina? ¿Quién nos cocina algo rico? Y además, que cada vez que pensamos la zona de la casa, en su mayoría encontramos una cocina, no encontramos la sala de estar, el lavadero, o no hacemos un patio de una casa, ¿cierto? Hay ciertas tradiciones bien arraigadas en esta educación, en nuestro sistema de educación parvularia. Y dije, bueno, quizás me encuentre con imágenes donde estos espacios estén ocupados, ¿cierto?, por niños y niñas. Pero miren lo que encontré. Se decía, claro, tenemos una sola imagen aquí, bueno, cierto que uno encuentra mucho más, por supuesto, pero en su mayoría lo que encontré eran niñas jugando y jugando roles que imitan, ¿cierto?, esta edad de las mujeres en el fondo que son significativas en su hogar para ellas, las mamás, las abuelas, las tías, ¿cierto? Y un pequeño aquí que vemos en la imagen de la derecha. Y ustedes se preguntarán y dirán, mi segunda zona con sesgo de género, la zona de la construcción, ¿cierto? Y dije, zona de la construcción, o como hoy día decimos en el fondo las niñas, como decía Kerry, hay ciertos roles y ciertos estereotipos que desde los adultos nos imaginamos, cuando que los niños tienen que jugar con ciertos implementos y las niñas con ciertos implementos. O sea, las niñas no van a construir, van a jugar a las tacitas, a las muñecas. Pero además yo invito a pensar en el diseño que hacemos de estas zonas, que tienen un sesgo de género en sus colores, de repente a veces en las vestimentas, o en la elección de materiales, o también en el que puedan manipular materiales niñas y niños por igual. Y me encuentro con diferentes imágenes de zonas de construcción, donde la mayoría son niños, excepto, y me da mucha alegría verlo, aquí en la esquina abajo hay una foto de un nivel más pequeño, ¿cierto? Que podría ser un medio menor, diría yo, donde hay niños y niñas jugando por igual, cuando todavía estamos en la etapa más creativa de los legos, de apilar, ¿cierto? Y ahí vemos un balance, diría yo, un equilibrio más entre quienes están jugando, pero vamos creciendo y se empiezan a diferenciar estos roles, se empiezan a diferenciar los tipos de juguetes que implementamos en nuestras zonas, en nuestros espacios, y también los roles de los niños juegan por un lado y las niñas juegan por otro. Pero para mi sorpresa, hoy en día que estamos implementando otro tipo de zonas, también me encontré con la zona o el rincón de la ciencia, que es bastante más variado, ¿cierto? Invita a explorar, a experimentar, a descubrir, a observar muchos objetos, cuidar. En este caso aquí se ven plantitas, a veces hay insectarios, ¿cierto? Y así diferentes tipos de materiales cuya base es la exploración. Y me encontré con ejemplos en el fondo de este tipo de implementación y de zona, donde ya la invitación es a la curiosidad, la invitación es a explorar en conjunto, y tanto niños como niñas se ven atraídos por este tipo de implementación que es un poco más neutra, y que no hace diferencias en el fondo entre los roles que socialmente deberían asumir niños y niñas. Y por último, también me encontré con otro ejemplo que me gusta mucho porque es una zona
bastante tradicional también dentro de nuestra cultura, que es la zona del descanso, ¿cierto? La zona de la lectura, donde tanto niños como niñas exploran libros, aprenden a leer, a identificar sus primeras letras, contar sus primeros cuentos, o simplemente a descansar. Y vemos que en distintas edades y en el fondo distintos momentos, etapas de la vida de niños y niñas, es un interés que es bastante más transversal. Entonces, yo haciendo esta revisión y reflexionando sobre el rol que yo misma cumplo en la formación de mis estudiantes, me quedo con esa gran tarea de lo que nos plantea Kerry, que es ir más allá de la diversificación de este tipo de implementaciones de zonas, pensando en alguna situación de discapacidad, sino que también pensar en no imponer roles, en dejar más libertad en la elección de actividades, en también innovar en la elección de materiales, ¿cierto? En la ambientación de estos lugares que permitan un empoderamiento de niñas y niños y una elección genuina de quienes ellos realmente quieren ser y a qué quieren jugar, que puedan realmente inventar su juego. Así que me voy con esa tarea, agradezco mucho esta oportunidad y contarles que hoy además me encontré con la sorpresa, cuando uno se despierta, ¿cierto? Y ve las redes sociales, que hoy día la Defensoría de la Niñez deja un saludo en su red social diciendo que hoy día es el Día Nacional de la Niñez Trans. Así que los dejo también con ese aviso, algo que me agradó, en el fondo me gustó mucho ver que vamos dando pasos pequeños, pero vamos dando pasos, ya insertándose esto en la conversación, ¿cierto? En el interés. También vamos a tener que integrarlo poco a poco en la formación de nuestras educadoras, y así como hoy en día está en discusión nuevos estándares, ¿cierto?, de disciplinares de formación inicial docente, es muy probable que esto lo tengamos que discutir, al menos para hacer un ajuste, ¿cierto?, en esos estándares, en nuestras bases curriculares, en las políticas públicas que están tan nuevas, pero tan atrás del desafío que aquí se nos está presentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación y tu reflexión, ¿no es cierto? Como formadora de formadoras. Eso es tremendo, ¿no es cierto? Pensar en la manera también con cierta sencillez y humildad también que reconoces que estamos en un estado inicial, como presentar de una manera distinta también a la academia, que pareciera que siempre lo sabe todo y lo sabe siempre, y tú estás presentando una manera distinta, ¿no? De enfrentar esto más bien desde seguir observando, profundizando, ¿no es cierto? Haciendo una observación muy atenta de cómo se van creando estos espacios educativos que sin querer, ¿no es cierto?, aparecen, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos interno culturalmente, ¿no? Todos los estereotipos, ¿no es cierto?, los distintos prejuicios. Quisiera invitar a Kerry a que se sumara, ¿no es cierto?, a la conversación. Tenemos un ratito pequeño para compartir unas preguntas, ¿no es cierto? Y la primera de ellas me gustaría hacérsela a Kerry y preguntarle, a propósito de una pregunta que aparece, ¿no es cierto?, de los participantes, ¿cómo crees tú que es una buena forma de enfrentar a los padres, a las familias, desde el rol de las educadoras y educadores, esta temática, ¿no es cierto?, de la inclusión, de la diversidad, de niños y niñas con género, ¿no es cierto?, o trans o género diverso? ¿Cuál crees tú que es una buena forma de aproximarse a las familias que suelen ser, claramente, muchas están marcadas por la heteronormatividad? I think that we have to start slowly. Creo que debemos comenzar lentamente. Se trata de
que cuando hablamos de reeducar, cuando hablamos de educar, debemos incluir a todo el mundo. No solo se trata de educar a los educadores de infancia temprana, sino también, y a los educadores, sino también incluir a los padres en este proceso. También incluir a los niños y niñas en estas comprensiones. Cuando necesitamos partir de algún lado, ¿no? Creo que debemos desarrollar que cuando comencemos a hablar de género, ese es un punto de partido. El género es algo mucho más flexible, más comprendido, no es algo definido por los genitales. Al hablar, tener esa conversación, se abren un rango de posibilidades para expresar esto. Niños, como mencioné antes, los niños y niñas cisgénero, cuando su género está alineado con el sexo de nacimiento, estos niños también están siendo restringidos por los estereotipos, al igual que cualquier otro. Lo que hemos visto es que restringimos a todos los niños y niñas, evitando que experimenten o que expresen género de manera abierta y flexible. Si comenzamos a comprender a que todos, incluyendo los padres, podemos comenzar lentamente y construir sobre esa base. Al ser inclusivo de género es ser inclusivo de todos los niños, no solo de niños trans o de niños de género diverso. Esto se trata de todos los niños y niñas. Debemos partir de ahí, de eso, de esta comprensión respecto a género. Nuestra cultura está cambiando, las expresiones de género están cambiando, no son las mismas que eran hace muchos años. Se trata de ser abierto, estar abierto a que actualmente se puede expresar el género de diferentes maneras, estar abiertos a eso. Perfecto. Gracias, Kerry. Es una reflexión que no termina en ningún caso aquí y hay que seguir, ¿no es cierto?, desarrollándola. Daniela, a propósito de esta reflexión que tú haces al analizar la propuesta curricular, ¿no es cierto?, de la carrera, en el caso de tu universidad. Más allá de eso, y pensando también en profesores en servicio, ¿no? Profesores y profesoras, educadoras, ¿no es cierto?, en servicio, ¿cómo ves tú que debería incorporarse esta reflexión que estamos haciendo hoy día? ¿Es aumentar una carga, es colocar un ramo, una asignatura más, o es un enfoque desde que debería de alguna manera estar presente en todas las asignaturas de la formación del profesorado? ¿Cómo lo ves tú? Pienso que en el fondo das en el clavo con el último que dices, que tiene que ser de una manera transversal. Y ahí sí tengo que decir que como universidad estamos trabajando hacia ello, de una manera transversal y no solo en la escuela de educación, sino que en las diferentes escuelas que tenemos como universidad, en el lenguaje no sexista, en la equidad, ¿cierto?, en la inclusión, desde las diversidades y desde el respeto de que todos somos distintos, independiente de por qué. O sea, somos distintos desde el color de cabello, de ahí en adelante, ¿cierto? En relación a los profesionales en ejercicio, ya sea educadoras, asistentes, en el fondo directivos, creo que es un desafío importante, pero yo confío al menos que en la formación del educador, del profesor, es una formación muy reflexiva y es una formación que a una como profesional en el fondo
que trabaja con niñas, con niños, con familias, que todos los años son distintos, siempre uno está además transitando por diferentes comunidades, tiene esa costumbre de cuestionarse su práctica a menudo, diría yo. Entonces yo ahí confío que, y bueno, y viendo el gran interés que ha causado la gran convocatoria que tenemos hoy día, yo confío en que hay un interés siempre de estar mejorando, de estar actualizándose, ¿cierto? Y de estar haciendo lo mejor posible por el bien superior del niño y de la niña. Y desde ahí yo creo que aunque sea con un granito de arena o en un jardín infantil, se pueden comenzar variando estas prácticas desde el aula, desde el interior del aula, desde el trabajo con esas familias, con esas comunidades. Y ojalá que esto después se transforme en una política pública, en la revisión de los planes de estudio, pero como digo, de a poquito, desde donde estamos hacia adelante. Yo confío en que nuestros docentes a lo largo del país somos todos muy reflexivos, muy críticos y siempre con el mejor de los intereses, que es el poner a los niños y a las familias en el fondo al centro de nuestra labor. Muchas gracias, Daniela. Sí, pues efectivamente lo que tú señalas. Bueno, solo quizás a lo mejor recordar algunas de las mismas ideas que han ido planteando, ¿no es cierto?, quienes están en esta transmisión, pero también vincularlas, ¿no es cierto?, estas ideas con aquello que han señalado tanto Kerry como Daniela. Por ejemplo, nos contaba o nos decía Marigen, ¿no?, en el chat que nosotros tenemos una circular, ¿no es cierto?, la circular 0768 del 2017, y unas orientaciones elaboradas por el Ministerio de Educación para la población LGTBIQ+. Y por lo tanto ese es un principio, ¿no? Esa circular lamentablemente no ha sido ocupada para quizás el diseño de nuevas políticas o de nuevos programas. Sí ha sido más bien utilizada por la superintendencia como para observar a lo mejor la falta, ¿no? La falta que lamentablemente se comete. Entonces, como decías muy bien tú, Daniela, es partir, ¿no? Ya tenemos algunos insumos que nos permiten avanzar, al menos en esa reflexión. Y recoger esto que también decía Kerry, de pensar que, por ejemplo, el género, la visión de género, preocuparse de estudiar esta visión respecto del género como punto de partida, y para entender de que cada uno de estos principios no son para los niños y niñas trans, son para todos los niños, ¿no?, que son parte de la comunidad educativa. El estereotipo nos hace mal a todos y a todas, ¿no? No solo a quienes podrían estar sufriendo una discriminación o cualquier complejidad en el interior de la sala. Bien, yo quiero darle las gracias a Kerry y también a Daniela por este espacio de conversación. Era encontrarnos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos mucho camino por delante para seguir trabajando, reflexionando en conjunto y sobre todo para ir incorporando estas reflexiones. Así que yo solo recordarles que esta actividad la hemos desarrollado, ¿no es cierto?, gracias a la participación de la Universidad de Western Sydney, la Fundación Chile y también la colaboración de la Universidad O'Higgins a través, ¿no es cierto?, de Daniela presente en este encuentro. Así que muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día a nuestra última charla del ciclo, ¿no es cierto?, de educación inicial, nuevas perspectivas y desafíos. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias. Un abrazo, Kerry, Australia. Saludos, Daniela. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias.